Cuatro niñas están a punto de presenciar el poder de la Ouija. El video inicia justo cuando ellas reciben la respuesta de su pregunta final y ellas están listas para terminar la sesión. Empiezan a mover el vaso en círculos, pero lo que sea que hayan invocado no está exactamente listo para eso. Justo antes que las niñas pudieran regresar al espíritu a su propia dimensión, este desesperadamente salta dentro de una de ellas y toma el control. Después la posesión termina tan rápido como inició. Se apresuran y una de las niñas abraza a su amiga mientras llora y tiembla. Como muestra el siguiente video proveniente de México, tres amigos están pasando el rato en un pequeño cuarto, tratando de usar la Ouija para invocar a cualquier espíritu que puedan encontrar. De repente parece que su atención es atraída por una fuerza sobrenatural. No se puede escuchar nada, pero se puede ver que las cosas se están volviendo interesantes por la manera que todos se inclinan hacia adelante y esperan la siguiente respuesta. El cuarto parece acalorarse por un momento y el chico del medio se limpia un poco de sudor. Mientras hace esto, un oso de peluche blanco arriba de él toma vida. Parece estar viendo a los hombres y especialmente al que está a la izquierda. El hombre mira eventualmente hacia arriba y ambos hacen contacto visual. Él inmediatamente empieza a señalar al oso poseído, pero cuando sus amigos voltean hacia arriba para ver de qué habla, el oso deja de moverse. Parece que empiezan a discutir un momento mientras el hombre trata de convencerlos de que es cierto y vio el oso moverse. Uno lo levanta y lo examina. Al no moverse, se sientan con la Ouija y vuelven a empezar. Cuando empiezan a preguntarle otra cosa a la Ouija, el peluche empieza a mirar alrededor. Esta vez no intenta esconderse y todos voltean a verlo con horror. Todos saltan de sus asientos y salen corriendo del cuarto, tan aterrados que ninguno piensa en llevarse la cámara con ellos. No necesitas comprar una Ouija oficial si quieres contactarte con los muertos. Dos amigos decidieron hacerlo usando una hecha por ellos, con un pedazo de papel y un indicador de plástico. Pocos sabían lo efectivo que su diseño iba a ser. Uno de ellos empieza a preguntar si hay algún espíritu presente con ellos e inmediatamente reciben una respuesta positiva. Cuando él pregunta cuántos espíritus hay, la respuesta es 2. Ambos están muy asustados, pero aún así deciden seguir. Valientemente le pregunta a los espíritus que cuáles son sus nombres y recibe una terrible respuesta: Soso y Mama. Ambos son famosos por acechar a los usuarios de la Ouija en todo el mundo. Zozo. Oh my god, dude. What the heck was that? We need the intercession. La Ouija empieza a deletrear Soso una y otra vez en una sucesión rápida y después algo es arrojado en lo más profundo de la casa. Ambos amigos saben que tienen que terminar la sesión rápido antes de que algo malo pase, por lo que rápidamente el chico mueve el indicador a la palabra adiós. El indicador se desliza como si algo lo hubiera agarrado. Mientras se retiran de la habitación, la tabla entera vuela hacia ellos y salen corriendo. Un hombre y una mujer lograron invocar a un espíritu mujer, mientras una tercera persona graba. Lisa deletrea el espíritu. Did you push that? I did not push that. Seriously, none of you guys push that over to the X like that. No. You guys doing something underneath the table? No. That looks like it moved all on its own. Después de esto, el indicador se mueve a la letra X por su cuenta. Ninguno de ellos parece haberlo empujado. El camarógrafo revisa la parte de abajo de la mesa en busca de imanes, pero no los encuentra, y no parece que haya hilos. Hay un corte rápido en el video, por lo que desafortunadamente no podemos escuchar cuál fue la siguiente pregunta. De cualquier manera, el indicador da unas vueltas y aterriza en sí, y después se mueve por sí solo de nuevo hacia la misteriosa letra X por segunda vez. Si este video es cierto, ¿por qué el espíritu en repetidas ocasiones eligió la letra X? Quizás pudo significar que era un exnovio, o por otra parte, la letra X pudo haber representado su muerte. ¿Vos qué pensás? Nunca lo sabremos. Se alejaron rápidamente de la tabla
después de que el indicador se movió solo por segunda vez. Sin embargo, no parece que hayan terminado la ceremonia de manera adecuada, así que tal vez Lisa regrese por ellos. Perú sigue teniendo una alta concentración de posesiones debido a la Ouija, esta vez en la ciudad de Jaén. Blanca Giovanna tan solo tiene 16 años de edad cuando ella y otras amigas empiezan a usar la tabla por diversión. Como muchos otros, ella no está al tanto de los peligros de la Ouija y como muchos, fue captada por el mal debido a su ignorancia. No se sabe cuántas veces Blanca y sus amigas usaron la tabla para invocar demonios hasta que finalmente fue poseída por uno. ¿Quién es Fernanda? Tal vez poseída después de usarla la primera vez, o quizá le tomó intentos repetidos antes de que un demonio encontrara la manera de pasar de la tabla a su alma. Exactamente como el demonio tomó poder sobre ella, no se sabe, pero en otros casos de posesión usualmente es por convocar al espíritu o por fracasar en regresarlos a su reino al final de la ceremonia. Lo que sí sabemos es que esto comenzó como una posesión muy leve que pronto se convirtió en algo fuera de control. Blanca pasó de ser una adolescente despreocupada a una maníaca violenta en cuestión de días. Su comportamiento empezaba a ser tan agresivo que eventualmente su familia ya no podía lidiar con ella. La tenían encerrada. Mientras estaba poseída, Blanca seguía sorprendiendo y espantando a los empleados psiquiátricos sin parar. Sus comportamientos malvados empezaron a atraer la atención y la curiosidad de gente local y reporteros de los noticieros, quienes todos acordaron que ella ha visto la cara de Satanás. Cuando ella no trataba de atacarlos por completo, gritaba misteriosas frases satánicas, mientras lloraba terriblemente. Así como su familia, los doctores se quedaron sin ideas y optaron por encadenarla a la pared para protegerla de otros. El demonio se quedó dentro de ella por al menos 21 días. Esto ocurrió en 2011. Y aunque los ciudadanos sepan lo que pasó, no ha habido un reporte después de lo ocurrido. Esta falta de información ha llevado a muchos a especular que tal vez Blanca tuvo que ser exiliada o incluso asesinada para que el resto del pueblo pudiese estar a salvo. Si te gustaron este tipo de videos, te invito a suscribirte y a reventarlo a likes. No solo para que cosas así no te sucedan a vos, sino también para seguir creciendo en el canal y poder seguir trayendo este tipo de material. También tenés exorcismos reales, asesinos en series y muchos más. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.